Primera parte. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicómoro había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Decidió pasar la noche. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó algunas tablas de madera para que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez una se había escapado por la noche y él se había pasado todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. Extendió su chaqueta en el suelo y se acostó usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó que antes de dormir que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaba ser almohadas más confortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semi-derruido. Hubiera querido dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el cayado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que en cuanto él se despertaba, la mayoría de animales también lo hacían, como si hubiera alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de aquellas ovejas que se decían 2 años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario, que fue el quien se hubiese acostumbrado al horario de que las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho las despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. Por eso, de vez en cuando les leía fragmentos de los libros que él había impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. En los días últimos, sin embargo, el asunto que le preocupaba no había sido que uno, la hija del comerciante que vivía en la ciudad donde llegaría dentro de 4 días, solo había estado allí una vez, el año anterior.
El comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le gustaba presenciar siempre el esquitero de las ovejas para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor llevó allí sus ovejas. Necesito vender lana, le dijo al comerciante. La tienda del hombre estaba llena y el comerciante rogó al pastor que esperase hasta el atardecer. El muchacho se sentó en la cerca de al frente de la tienda y sacó un libro de un zurrón. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros, dijo una voz femenina a su lado. Era una joven típica de la región de Andalucía, con su cabello negro y sus lisos y unos ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros. Es porque las ovejas enseñan más que los libros, respondió el muchacho. Se quedaron conversando durante más de 2 horas. Ella le contó que era hija del comerciante y le habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual que el anterior. El pastor le habló de los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que había visitado. Estaba contento porque no tener que conversar siempre con las ovejas. ¿Cómo aprendiste a leer?, le preguntó la moza en su momento dado. Como todo el mundo, repuso el chico, yendo a la escuela. ¿Y si sabes leer? Porque no eres más que un pastor. El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder a aquella pregunta. Estaba seguro de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias en viaje y los ojillos moros se abrían y cerraban en espanto y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado durante mucho tiempo y le mandase esperar 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido, las ganas de quedarse a vivir en una ciudad para siempre, con la niña de los cabellos negros. Los días nunca serían iguales, pero el comerciante finalmente llegó y él mandó a trasquilar 4 ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera
al año siguiente. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo se sentía inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchachos pastores para vender lana. No importa, dijo el muchacho a sus ovejas. Yo también conozco a otras chicas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que, sin importar, y que tanto los pastores como él, los marineros, como los viajantes de comercio, siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. Comenzó a rayar el día y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizá por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era la de agua y la de la comida. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas continuarán siendo sus amigas, aunque los días fueran todos iguales, como largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol. Aunque jamás hubiera leído un solo libro en sus cortas vidas y no conociera la lengua de los hombres, que contaba las novedades en las aldeas. Ella estaba contentas con su alimento y eso bastaba. A cambio ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne si hoy me volviera un monstruo y decidiese matarlas una por una. Ellas solo se darán cuenta cuando casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho, porque confían en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto, solo que porque las llenó hasta del agua y la comida. El muchacho comenzó a extrañarse a sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel sicómoro creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió un nuevo trago de vino que le había sobrado de la cena de la noche anterior y apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo
Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante, cuando pensaba que quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba. Entonces, y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía una finalidad y el muchacho también. En 2 años de recorrido por las planicies de Andalucía, ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región y hasta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica que un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para su simple familia campesina, que apenas trabajaba para conseguir comida y agua. Como sus ovejas, estudió latín, español y teología. Pero desde niño soñaba con conocer el mundo y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de valor y le había dicho a su padre que no quería ser cura, quería viajar. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea. Hijo, dijo su padre, vienes en busca de cosas nuevas, pero continúa siendo el mismas personas. Van hasta la colonia para conocer el castillo y opinan que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales que los hombres de nuestra aldea. Pero yo conozco los castillos de la tierra, de donde ellos vienen, replicó el muchacho. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría siempre aquí, continuó el padre. Quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron, dijo el chico. ¿Por qué ellos nunca se quedan por aquí? Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero, incitó el padre. Entre nosotros solo los pastores viajan. Entonces seré pastor. El padre no dijo nada más. Al día siguiente le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. Las encontré un día en el campo. Iba
hacer tú. Dote para la iglesia. Compra tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas. Y lo bendijo. En los ojos del padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo, un deseo que aún persistía a pesar de las docenas de años que había intentado sepultar con agua y comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con el padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y a muchas mujeres, aunque ninguna como aquella que lo esperaba dentro de 2 días. Tenía una chaqueta, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el gran sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podía vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, ya habría conocido muchas ciudades y a muchas mujeres y muchas oportunidades de ser feliz. No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario, pensó mientras miraba el sol que nacía siempre que le era posible. Buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas le guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo más cosas interesantes. El problema es que ellas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian, que las estaciones son diferentes, porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizá suceda lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor, hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante. Miró al cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora del almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la bota de vino y afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para su encuentro con la chica y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él con más ovejas para pedir su mano.
Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea tan interesante, reflexionó mientras miraba de nuevo al cielo y apretaba el paso. Acababa de acordarse de que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha con tiras de plástico que varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y dos sillas. La vieja se sentó y le pidió a él que hiciese lo mismo. Después le cogió ambas manos y empezó a rezar en baja voz. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban y sin embargo no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás. También decían que tenían un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos. De pequeño siempre había sentido mucho miedo de que lo raptaran los gitanos y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pensó procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. ¡Qué interesante!, dijo la vieja sin apartar los ojos de la mano del muchacho. Y volví a guardar silencio. El chico sí estaba poniendo nervioso, sin poder impedirlo. Sus manos empezaron a temblar y la vieja se dio cuenta y las retiró rápidamente. No he venido aquí para que me lean las manos, dijo, ya arrepentido de haber entrado a aquella casa. Pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin haber ni saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. Tú has venido a saber de sueños, respondió la vieja, y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo. Pero si habla en lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera. Otro truco, pensó el muchacho. Sin embargo,
decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía. Y eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante. Tuve el mismo sueño 2 veces seguidas, explicó. Soñé que estaba en un prado con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con los animales. No me gustaba que molesten a mis ovejas porque se asustan de los extraños, pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten. No sé por qué, no sé cómo pueden saber los animales la edad de los seres humanos. Vuelve a tu sueño, ordenó la vieja. Tengo una olla en el fuego. Además tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo. El niño seguía jugando con las ovejas durante algún tiempo. Continuó el muchacho un poco presionado y de repente me cogió de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto. Pero la vieja continuó callada. Entonces las pirámides de Egipto pronunció las 3 últimas palabras lentamente para que la vieja pudiera entender bien. El niño me decía: si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté. Las 2 veces la vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volví a coger las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. No voy a cobrarte nada ahora, dijo la vieja, pero quiero una 10ª parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió feliz. Iba a ahorrarse el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía de ser realmente gitana, porque los gitanos tenían fama de ser un poco tontos. Entonces interpreté el sueño. Le pidió antes: júrame que me vas a dar la 10ª parte de tu tesoro a cambio de lo que voy a decirte. El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento mirando a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Puedo interpretarlo, aunque es importante. La interpretación es muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte en tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero sí fue un niño el que te las mostró en ese, porque existen. Allí encontrarlas es tesoro
que te hará rico. El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente recordó que no había a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Puesto que yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Y yo solo interpreto sueños. No sé transformarlos en realidad. Por eso tengo que vivir de los que mis hijas me dan. Y si no llego hasta Egipto, me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera, porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creería nunca más en sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue al colmado a comprar algo de comida. Cambió su libro por otros más gruesos y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino, por uno de estos misterios insondables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban a la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas y por eso le gustaba viajar. Uno siempre acababa siendo mis amigos nuevos y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a la misma persona, y esto pasaba en el seminario, terminábamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas, y como ellas forman parte de modificar nuestras vidas. Y si no somos como ellas, esperan que seamos, se molestan, porque todas las personas saben exactamente cómo debemos huir y vivir nuestra vida, y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas, como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad. Decidió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de 3 días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que él había proporcionado
El cura de Tarifa. Era un libro voluminoso que hablaba de un entierro ya desde la primera página. Además, los nombres que las personas y los personajes eran complicadísimos. Pensó, si algún día él escribía un libro, haría aparecer a los personajes de forma sucesiva para que los lectores no tuviesen tanto trabajo de recordar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía de forma sensacional de frío debajo de aquel inmenso sol. Un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversaciones. ¿Qué están haciendo?, preguntó el viejo, señalando a la persona en la plaza. Están trabajando, repuso el muchacho secamente, y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad estaba pensando en trasquilar las ovejas delante de la hija del comerciante, para que ella viera que era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado que escena una infinidad de veces. En todas aquellas las chicas quedaban deslumbradas, como él pensaba, a aplicarle que las ovejas se deben trasquilar desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras trasquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta porque no sabía leer libros. El libro, sin embargo, insistió, explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino al muchacho. Le ofreció su botella. Quizá así se callaría, pero el viejo quería conversación a toda costa. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre les había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por dos razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título, y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para no sentirse humillado. Dijo el viejo
impresionado. El volumen para todos los costados como si fuese un objeto extraño. Es un libro importante, pero muy aburrido. El muchacho se quedó sorprendido. El viejo sabía leer y además ya había leído aquel libro. Y sí, era aburrido, como él decía. Aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros, continuó el viejo, de la incapacidad de las personas. Tienen para escoger su propio destino y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Indagó, sorprendido, el muchacho. Es esta: en un determinado momento de nuestra existencia, pertenecemos el control de nuestras vidas y a estas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa, replicó el muchacho. Quería que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. Así es mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, hojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolvérselo. El muchacho observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región africana que daba a pocas horas de Tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho de un barco. Muchas veces parecía árabes en las ciudades haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted?, preguntó. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana al castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado. Pero como la propia ignorancia, permaneció un rato contemplando la plaza. Las personas iban y venían y parecían muy ocupadas. ¿Cómo está Salem?, preguntó, buscando alguna pista. Como siempre, esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía, sino él ya la habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem?, insistió
¿Qué es lo que hago en Salem? El viejo por primera vez soltó una buena carcajada. Vamos, yo soy el rey de Salem. La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con libros que encuentran historias fantásticas siempre en los momentos en